38 minutos, Pato Angulo. Vamos a hablar del llamado telefonazo, ¿no? Sí, y esto porque la polémica continúa en torno a esta llamada de la diputada Maite Orsini a una generala de Carabineros para presuntamente interceder por el exfutbolista Jorge Valdivia. La alta funcionaria de Carabineros ha confirmado este llamado, dice que existió, aclara este contacto telefónico con la diputada, pero dice ella además que es uno de los tantos llamados que recibe de parte de distintas autoridades, de organizaciones, y por otra parte además ya la Fiscalía Nacional ha solicitado un informe con esta autodenuncia que ha realizado la propia parlamentaria. Claro. Bueno, esto se origina con este control de identidad al exfutbolista Jorge Valdivia. Él no tenía su documentación y por lo tanto allí se dice se crisparon los ánimos en ese momento en donde parece está que no Carabineros fue con Jorge Valdivia. Sí, parece que el diálogo no fue muy amable en ese minuto, no se Da volvió. la sensación que subió de tono. Sí, y es difícil determinar por culpa de quién, pero el resultado es que los ánimos se crisparon. Sí, y por esa razón es que Jorge Valdivia es llevado o conducido a una unidad policial para finalmente corroborar su identidad, que es lo que se plantea en el marco de los controles preventivos, de los controles de identidad, para poder corroborar entonces su nombre, sus antecedentes. Y es allí donde además es Jorge Valdivia quien plantea posteriormente que no se habrían respetado sus derechos o que se habrían vulnerado sus derechos, y él no queda conforme con ese control, puesto que además se señala que incluso no se le habría realizado una toma de huellas, que posteriormente de un momento a otro ya finalmente se señala que Carabineros ya habría logrado establecer su identidad. Luego de eso, él contacta a la diputada Maite Orsini, claro, para hacerle notar esta situación, y en donde allí lo que ocurre posteriormente de este llamado, donde ella además se encontraba en Cuba, ella llama a la general Karina Sosa, jefa del Departamento, en este caso de Derechos Humanos de Carabineros, y en donde allí ella le dice que ocurre esta situación con Jorge Valdivia y que a ella le parece que esto no se ajustaba a derecho, y que por lo tanto incluso podría haber elementos constitutivos de que esto se podría haber tratado de apremios ilegítimos. Y ahí comienza este llamado caso del telefonazo, en donde ahora, por una parte, la diputada Orsini señala que se autodenuncia, puesto que acá además se deja entrever por parte de la ex esposa de Jorge Valdivia, que dice que intentó interceder por Jorge Valdivia, y esto debe ser determinado y aclarado por la Fiscalía. Sí. Y además habla acá ahora la generala de Carabineros, sí, para confirmar que existió este llamado, pero dice y además y aclara que nunca lo puso en contacto con Jorge Valdivia, no, porque, que nunca habló con él tampoco. Y el efecto de ese llamado no fue ninguno en términos... Ahora, se tendrá que averiguar eso, que hay dos cosas relevantes aquí: el llamado propiamente tal y luego el efecto que tuvo ese llamado. Si realmente hubo un contacto entre la general y Jorge Valdivia o no. De todas maneras, hay un efecto, lo vamos a desarrollar. Vamos a escuchar lo que dijo primero la generala Karina Sosa en relación a este tema. Sí, efectivamente, ese llamado ocurrió, fue tal como recibo llamados de un montón de gente del INH, de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, de ONGs, de otros parlamentarios, de servicios gubernamentales, donde me habrían manifestado que eventualmente habría habido una vulneración de derechos. Ella me habría señalado que eventualmente, según la versión del futbolista, habría habido vulneración de derechos al momento de adoptar ese procedimiento. Como en todas las oportunidades en que recibimos una información de este tipo, yo derivé al oficial de servicio de la Dirección de Derechos Humanos para que indagara cuál había sido el procedimiento que se había gestado la noche anterior en la unidad. Ahí por una parte entonces se aclaran algunos aspectos, pero sí se señala, Karina, que acá hay una instrucción de ella, hay una instrucción de mando a un oficial para que investigue esta denuncia en rigor, para ver qué es lo que ocurrió administrativamente con esa situación en la comisaría, que es la 37 Comisaría de Carabineros. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué efecto tuvo esa investigación después de que la hizo el subalterno de la general? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia que tuvo este telefonazo? Y lo que se cuestiona además en relación al llamado que hizo la diputada a la general. Claro, porque aquí, como decíamos, tiene dos aspectos este conflicto en particular. Uno es lo que va a tener que investigar la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, si corresponde o no que una diputada llame a una general para hacerle ver o para interceder por alguien, porque ni siquiera en un caso personal. Sí. También uno podría entender
que si a ti como parlamentario te afecta una situación de este tipo, y supongamos, estás corriendo como un parlamentario, ¿no es cierto? Estoy haciendo deporte, me controlan la identidad, no tengo el carnet y se produce un diálogo áspero. Pero está hablando de una persona natural que no sea Jorge Valdivia en este caso. Claro, pero estás hablando de ti mismo, ¿no? Yo digo, si hubiera sido la misma parlamentaria. Perfecto. Y ella llama a la general para que se aclare realmente lo que pasó, porque el diálogo fue áspero, sería otro el escenario. Claro. Pero aquí es por un tercero. Por un tercero, justamente. Y entonces lo que va a tener que indagar también la Comisión de Ética de la Cámara Baja es si corresponde o no la actitud de la parlamentaria, desde el punto de vista Porque acá en ético. rigor, de todas maneras, está intercediendo por un tercero. Claro que sí. O sea, independiente del resultado. Claro. Distinto es, esa es una parte. Y la parte. Ejercer presión. Acá, la segunda parte es qué resultado tuvo eso. ¿Qué resultado? Bueno, tenemos declaraciones. Esto ha generado más incluso que desde la oposición también se esté planteando llevarla a la Comisión de Ética. Habló también Jorge Valdivia. Escuchemos. Jorge, ¿puedo hacerte un par de preguntas? ¿Cómo estás? Espérate, sí. Antes que me pregunte. No puedo hablar porque me prohibieron hablar. Ah, ya. Eso es todo. Ya. ¿Ya? Que te vaya muy bien. Bien, Espero resuelvas tus problemas. Sí. Cuídate. Muchas gracias. Chao. Mira, sobre este tema, bueno, fueron escuetas las palabras, él dice que no se puede referir. La no cuña. Habló, bueno, hay un parlamentario que habló acá, Matías Walker, dice sobre esta polémica. Cuando aprobamos el control preventivo de identidad, nos pusimos en el caso que el controlado no portara su cédula, por ejemplo, haciendo deporte, que es lo que se ha señalado acá, que es lo que habría ocurrido. Claro. Por eso la norma señala que se puede obtener por cualquier medio electrónico y una posibilidad de llamar a Carabineros, a Cenco de Carabineros, una vez que llegue Carabineros al lugar, para que Carabineros se ponga en contacto para consultar. Igualmente cuando uno ve un vehículo, Carabineros llega y empieza a consultar la patente de un vehículo. Sí, claro. Acá lo mismo con una persona. Y dice, por lo tanto, existe esa posibilidad. Si la persona tiene una orden de aprehensión pendiente, puede ser detenida una vez que se corrobore esa información. Lo mismo si se niega a ser identificada por cualquier medio, en el caso de que él hubiese rechazado ser identificado. Y por último dice, toda persona que estima que el control preventivo de identidad no se sujeta a la ley o fue discriminatorio, puede realizar un procedimiento de reclamación. Claro, pero esa reclamación tiene que ser ante organismos formales, ¿no? Tiene que ser en la institucionalidad, porque cualquier hijo de vecino, aquí esto también tiene que ver con la igualdad ante la ley. Cualquier persona le puede parecer, o sea, ¿cuántos controles de identidad se hacen a diario en todas partes? Y personas que no tienen su cédula y que no tienen ninguna forma de probar quiénes son, los llevan detenidos y les parece que sus derechos fueron pasados a llevar. Ellos tienen que seguir un conducto regular, no tienen el teléfono de una diputada para poder llamar y que intercedan por ellos, ¿no? Y por eso seguramente es que el Consejo para la Transparencia habla de que esto acá tiene tintes o puede haber sido un privilegio. Claro, por eso esto está tan en ese ámbito de tanto cuestionamiento, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo el diputado Alessandri respecto de lo que va a pasar en la Cámara con una situación como esta. Sí. La parlamentaria reconoce haber llamado a una alta oficial de Carabineros de Chile. La investigación entonces tiene que ir al segundo paso. ¿Qué se solicitó? Si lo que se solicitó en esa llamada era irregular o no, cambiaba los procedimientos de cualquier ciudadano o no, y finalmente cuál era el objetivo de la parlamentaria al efectuar ese llamado. ¿Hubo presión o no hubo presión? La Fiscalía, pero también la Comisión de Ética del Congreso debieran investigar este asunto. La opinión que tengo es bien simple, digamos. La propia diputada ha decidido cuál va a ser el ámbito en que esa resolución, esa definición se va a tomar, y en la justicia, así que no voy a comentar nada más. Bueno, esto corre además por 3 carriles ya a esta altura. Por una parte, la autodenuncia que ella realiza ante la justicia. Ante la justicia, en la Fiscalía Nacional incluso ya que han encomendado algunas diligencias. Por otra parte está esta investigación sumaria o administrativa que desarrolla Carabineros. Toda vez que esto se desencadena también por el llamado de la diputada a la general, que la general se pone en contacto con un oficial para que investigue qué es lo que ha ocurrido con ese procedimiento por el control preventivo o el control de identidad. Y lo otro tiene relación con lo que pueda ocurrir con ella propiamente tal como parlamentaria en el Congreso, donde va a ser llevada, se dice, a la Comisión de Ética. Claro, tiene distintos ámbitos este conflicto, y solamente sumar un punto más. El tema de la autodenuncia también es interesante saber cuándo se produce. Si se produce inmediatamente, hecho el telefonazo a la general, o si se produce días después, cuando la diputada ya sabe que esto va a salir en la prensa. Cuando ya mediáticamente se hace conocido todo este caso. Y queda también ahí sobre la mesa si es que fue prudente o no este llamado.
Por cierto, porque además, aunque hubiera sido para que se le pidiera disculpas a él, ese procedimiento no se realiza con todos los chilenos. Y cualquier persona común y corriente no tiene la posibilidad de pedirlo tampoco. Bien, pues vamos a quedar muy atentos a este tema porque Sí, pues. seguramente hay... O sea, esto mucho está todavía- recién empezando. Está recién empezando. Claramente. Sí.